El tema, ¿cómo abordar una conversación difícil? Así es, cuántas veces nos desvelamos a lo largo de la vida, en muchas noches, pensando en una conversación complicada que hemos de afrontar, que puede estar dentro de cualquiera de nuestros ámbitos vitales, es decir, pues una conversación complicada con un familiar, con tu pareja, una reunión de trabajo, que pues el mero hecho de pensar en esa conversación nos pone en una situación de tensión y de ansiedad. Esta tensión y esta ansiedad probablemente la minimicemos en el momento que tengamos ciertas respuestas de cómo preparar esa conversación. Lo que más miedo nos da es la incertidumbre, el no saber cómo reaccionar o el creer que no tenemos herramientas suficientes para afrontar una determinada situación. Con lo cual el máximo grosso del trabajo va a ser preparar esa conversación. Da igual cuál sea de cada persona. Claro, depende, va a haber varias variables que van a influir en el grado de tensión, desde lo importante que es para ti, al tipo de persona con la que tienes que iniciar esa conversación, a todas las otras variables que están influyendo en ti en un momento determinado. Como siempre, hay aspectos que no vamos a poder controlar, como son las reacciones de la otra persona o por dónde va a derivar la conversación o probablemente parte del entorno de esa conversación, pero sí va a haber variables que van a depender de nosotros y, como siempre, es ahí donde vamos a poner el foco, es ahí donde vamos a poner toda nuestra atención. Como hemos comentado en otras ocasiones, es muy difícil gestionar de forma óptima y relajada una situación complicada en el propio momento, con lo cual, una vez más, aprovechamos tiempo previo para preparar esta situación. En este caso, una conversación que intuimos que va a ser complicada. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es indagar sobre nosotros mismos, ni siquiera meternos dentro del ámbito de lo que es en sí la preparación de la conversación. Vamos a investigar qué es lo que hay ahí dentro de nosotros que hace que nos suponga cierta tensión o que nos dé cierto miedo a afrontar esa conversación que sabemos que tenemos pendiente. Para ello, primero, analizar cuál es el objetivo que tiene esa conversación. Si es una conversación que parte de otra persona y que te convoca a esa reunión, ese temido tenemos que hablar, que hemos oído muchas veces, o una reunión determinada que suponemos que el tema va a ser un tema determinado. Entonces, lo primero es saber cuál es el objetivo de esa conversación, porque nos va a dar un montón de información de a partir de ahí cómo enfocarlo. Una vez que conocemos cuál es el objetivo concreto de esa conversación, ver cuál es el trasfondo de la misma. Aunque la conversación vaya sobre un tema concreto, hay un trasfondo mucho más general que da el contexto a esa conversación. Pues si es un tema de, por ejemplo, en el ámbito de trabajo, un determinado proyecto está englobado dentro de las funciones que se esperan de mí en un puesto de trabajo, o por ejemplo un posible intercambio de diferencias personales en una relación de pareja puede llevar el trasfondo de un miedo a perder esa pareja, es decir, conocer dentro de qué contexto está esa conversación y hasta qué punto tiene importancia o no para esa relación, para esa persona, para la otra persona, cómo puede influir o erosionar esa relación, etcétera. Conocer el objetivo de la conversación de forma concreta y qué es lo que hay detrás, cuál es el contexto en el que se mueve esa conversación. Ver, por tanto, cuáles son los miedos concretos, que es aquello que nos asusta que pueda ocurrir en esa conversación. Con lo cual, ver exactamente qué es lo que vibra aquí dentro que nos hace encogernos y con qué creencias personales o con qué valores van conectados. Si creo que los valores de la reunión de trabajo, por ejemplo, de lo que me quieren proponer son totalmente contrarios a mis valores personales, o tengo una creencia predeterminada de que lo que la otra persona quiere es algo concreto, nos hace estar en tensión. Pero el hecho de ponernos en ese lugar y de ver qué creencias dentro de nosotros y qué valores pueden estar ahí chocando, influyen en esa conversación, nos va a ayudar a prepararla. Es decir, el objetivo de la conversación, ese contexto con el que va relacionado, qué aspectos concretos tememos en esa conversación, qué valores y qué creencias van relacionadas en ello. Todo esto nos da esa información previa de realmente qué es lo que vibra aquí dentro cuando me planteo que tengo que asistir a esa conversación, la haya propuesto yo o la haya propuesto otra u otras personas.
Es decir, primero, ¿no? Conocer nuestro interior. Eso es, observar dentro de nosotros qué es lo que resuena ahí y hasta qué punto es importante para nosotros. No es lo mismo una conversación difícil porque vamos a discutir si la empresa de los ascensores de mi comunidad de vecinos es la que tiene que ser o tenemos que quejarnos de algo, probablemente no sea tanta la gravedad o el miedo que nos produzca que tenemos que hablar, por ejemplo, con la pareja o una reunión de trabajo en la que crees que te estás jugando tu propio puesto, por ejemplo, valorar esa importancia. Una vez que ya hemos visto dentro de nosotros qué resuena con esa posible conversación difícil y tenemos totalmente identificado cuáles son los puntos calientes, esos puntos que nos suponen mayor tensión, vamos a preparar esa conversación concreta. En primer lugar, dentro de esa preparación previa ya de esa conversación complicada, vamos a ver cuáles son los puntos importantes que quiero transmitir. No podemos entrar a valorar lo que la otra persona quiera o no transmitir porque no lo sabemos y es importante no dar por hecho nada, pero sí vamos a valorar lo que nosotros queremos transmitir en relación a ese tema que sabemos que se va a tratar o que intuimos que se va a tratar. Una vez que tenemos claro, no quiero que se me olvide contar este aspecto, tener en cuenta esto o poner en valor este otro aspecto, a partir de ahí preparamos la conversación como a través de la visualización. Hemos hablado en montones de ocasiones del poder que tiene la visualización previa, como espectador, no como protagonista de una situación, o bien que ya ha pasado o en este caso que ya va a ocurrir. De la misma manera trabajamos esa visualización, por ejemplo, cuando esa conversación complicada que tenemos es una entrevista de trabajo, y eso lo trabajamos muchísimo en el ámbito de empleo. Visualizamos esa conversación, pero desde un punto de observador. Ahí nos va a permitir intuir por dónde va a ir la conversación, adelantarnos a posibles respuestas de la otra persona. Si me dice esto, entonces puedo obrar de esta manera, de esta manera, de esta manera. En función de lo que digamos, creemos que va a haber una serie de respuestas. Abrimos el abanico, lluvia de ideas y preparamos estrategias concretas de si sale por este tema, el argumento que yo tengo es este otro, o lo que yo puedo decir es esto, o lo que yo puedo hacer. Eso amplía nuestra cartera de recursos para poder elegir cuál sea la más adecuada en función de lo que vayamos viendo. Cuanto más preparado tengamos pero bueno, este a veces punto, la preparación, como tampoco se sabe la respuesta hasta donde podemos. Eso es. Va a haber aspectos que no sabemos, pero sí sabemos, sabiendo esos puntos que queremos comunicar, sabiendo el objetivo de esa conversación que hemos preparado antes, sabiendo cuál es el contexto general de qué depende esta conversación o qué puede ir detrás, todo eso nos va a dar mucha información que nos va a ayudar a prepararnos. De las múltiples opciones que se nos pueden ocurrir de por dónde va a ir derivando la conversación, se va a dar una, que es la real cuando eso ocurra, pero no lo sabemos. Aumentando esas posibilidades nos vamos a sentir con mucha más seguridad a la hora de dar esa respuesta e intuir por dónde puede ir la conversación. En todo caso, como tenemos claro qué es lo que queremos transmitir, A, B y C, o esos puntos previos que hemos valorado, no solamente utilizar esa visualización para prever todas estas posibles salidas, sino también para observar desde fuera cómo respondo emocionalmente y físicamente, qué comunicación no verbal estoy teniendo en esa conversación y de la misma manera cómo responde la otra persona. Esa información desde la empatía, desde el ponernos en el lugar de la otra persona y qué puede estar sintiendo y qué puede estar vibrando, qué miedos puede tener la otra persona, porque no hemos de olvidar que la otra persona también siente y también tiene miedo a no conseguir con esa conversación lo que se propone, o a lo mejor está en una situación defensiva, no lo conocemos. No olvidemos que la otra persona también puede estarse enfrentando a una situación complicada, pero el observarlo nos va a dar la información para poder ir fluyendo con esa conversación con seguridad. Nuestro objetivo no tiene por qué ser salirnos con la nuestra o conseguir algo concreto, eso también, pero sobre todo es mantener una actitud abierta, empática, que haga que esa comunicación fluya de forma eficaz. Y entonces, una vez que hemos preparado esa indagación personal de ver cómo vibra, cómo es de importante, qué valores, qué creencias hay ahí detrás, y que hemos preparado esa conversación de qué es exactamente lo que tratamos de transmitir, qué es lo que puede ocurrir, qué variables podemos tener en cuenta para posibles respuestas posteriores, entonces ya en el momento en el que se da esa conversación ya ponemos en funcionamiento otra serie de técnicas o de habilidades.
En primer lugar, súper importante, mantener una actitud y una presencia absolutas. Una actitud de apertura, de vivirlo como un aprendizaje. Esta conversación me va a servir para aprender algo más de esta situación, que es del tema que vamos a hablar, de la otra persona, de qué es lo que siente y de cómo me muevo yo en una conversación complicada. Valorarlo desde una actitud de aprendizaje y desde la empatía absoluta. Es decir, la otra persona también está sintiendo, no solamente yo tengo ciertos miedos, sino que es posible que la otra persona también los albergue y que a lo mejor, en lugar de estar en una posición defensiva, dado que es una situación, una conversación que intuimos que va a ser peleaguda, que sea de apertura, de establecer una relación gano-ganas. Vamos a ver juntos cómo podemos dar solución a esta situación que a ambos nos preocupa. Si no nos preocupara, no tendríamos esta conversación. Entonces, actitud y presencia. Presencia quiere decir que estás de forma auténtica, con transparencia absoluta y con todos tus sentidos puestos en esa conversación. Con lo cual, ni interrupciones, ni tener el móvil cerca, ni admitir una llamada a la puerta, ni crear el escenario oportuno para que la otra persona sepa que al 100% estás en esa conversación y pendiente absolutamente de lo que ocurre en esa conversación entre la otra persona y tú. Desarrollar una asertividad, de la asertividad hemos hablado también, de manera que podamos expresar de forma adecuada, sin herir a la otra persona y sin dejarnos herir, lo que queremos transmitir y tener en cuenta aquellos argumentos que la otra persona nos ofrece, aunque escuezan un poco, pasarlo por ese tamiz de realmente esto es algo que me identifica o es algo, este reproche entre comillas que me está lanzando, ¿a qué responde? ¿Es un miedo de la otra persona? Puede ser que tenga razón. En ese momento simplemente aceptarlo, dejamos para luego, tras esa conversación analizarlo y en todo caso aunar a la otra persona de manera que la incluyas a la hora de buscar soluciones comunes para la solución de ese problema. En vez de esto es un tú contra mí o yo contra ti, estamos juntos contra ese problema que a los dos nos está afectando. El buscar esa actitud de conciliación y actitud de acción, de poder pasar a acción de este es el problema, no nos vamos a basar en quién es el responsable de esto, de esta situación, sino juntos qué podemos hacer para solucionar este tema, que es lo que a ambos nos importa. Probablemente ese sea el resumen, ese trabajo de qué vamos a hacer juntos, es el resumen de esos puntos previos que hemos analizado antes de cuál es la información que yo quiero transmitir en esta conversación. Claro, pero al no saber la reacción también, ¿no?, de la otra persona y de la actitud que va a mostrar, a lo mejor no hace lo mismo que tú, claro. Correcto. Esto va a venir muy influenciado en función del grado de confianza que tenemos de la otra persona, o no el grado de confianza, sino la experiencia que tenemos de convivir con esa persona. Bien sea, no es lo mismo hablar con un compañero de trabajo que acaba de llegar al equipo que con una persona con la que llevas colaborando mucho tiempo. Sabes más o menos, por decirlo coloquialmente, de qué pie cojea o dónde solemos tener puntos de roce, de la misma manera con la pareja. O a lo mejor si es un conflicto entre comillas, yo que sé, de mamás del cole, con ellas a lo mejor no paso tanto tiempo, no tengo tanta confianza, pero seguro que hay información que ya sé de antemano, y es que algo que tenemos en común es que tenemos a los niños en la misma clase y nos preocupan el mismo tipo de cosas. Siempre vamos a tener información de la que tirar. En vez de quedarnos enfocados en aquello, en la incertidumbre, lo que no conocemos, o aquello que conocemos que no funciona o que no nos une a la otra persona, centrémonos en aquello que sí que nos une desde esa actitud totalmente constructiva. Pues espero que les hayan servido estos consejos, por si tienen que abordar, ¿no?, una conversación difícil, pues que se pongan ya a realizar estos pasos. Azu, gracias por acompañarnos. De nuevo dejamos ese correo coaching@ovo.es por si tienen cualquier tema que nosotros les podamos solucionar aquí. Gracias. Gracias.